Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos en la cinturita, el ombliguito, ya la mitad de la semana, miércoles 21 de noviembre. Este día estaremos conversando sobre un tema muy interesante, una patología gravísima y que se puede prevenir. Vamos a hablar del tétanos. Así que veamos la cápsula y luego les comento quiénes nos visitan este día. El tétanos es una enfermedad grave causada por una bacteria llamada Clostridium tetani. Al penetrar en el organismo, este germen produce dos toxinas, una de las cuales afecta el sistema nervioso e interfiere en su actividad. Provoca a su vez rigidez y contracciones involuntarias en los músculos, sobre todo en la mandíbula y el cuello. También puede afectar a la capacidad de respirar y tragar. Se trata de una enfermedad potencialmente mortal que, según algunas fuentes, causa más de 1 millón de muertes anuales. Gran parte de ellas sucede en países en vías de desarrollo, mientras que, en la actualidad, se detecta pocos casos en los países occidentales. El tratamiento para el tétano consiste en la neutralización de la toxina y en el alivio de los síntomas, pero la vacunación es la mejor manera de protegerse de esta patología. No obstante, se trata de una enfermedad habitual en los países en vía de desarrollo, donde fundamentalmente se dan casos de tétanos maternal y neonatal. El tétanos no puede contagiarse de una persona a otra, como hemos dicho. El agente causante del tétanos es una bacteria que se halla con frecuencia en el suelo, el polvo doméstico, en las heces y el tubo intestinal de los animales, incluido el del ser humano. Allí, este microorganismo puede permanecer inactivo durante muchos años, pero sin dejar de ser infeccioso. Sin embargo, para que penetre en el cuerpo humano y produzca la infección, es necesaria una alteración en la piel o en las mucosas. Si bien es cierto que según algunas fuentes de un 15 a un 30% de casos, esa puerta de entrada para el germen puede pasar desapercibida. Si quiere conocer más sobre el tema, quédese en sintonía de Salud TV y nuestros especialistas abordarán cada detalle. Bueno, nos visitan este día para hablar de esta patología tan interesante y que puede llegar a ser mortal realmente. Nos visita el doctor Francisco Alberto Morales, especialista en medicina interna. ¿Qué tal, doctor Morales? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a usted por su tiempo, nos encanta poder tenerlos por acá. También nos visita representando a los niños, nuestra pediatra neonatóloga este día, la doctora Ana Janet Palomo. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar este día con ustedes, doctora. Muchísimas gracias. Nosotros también felices de verdad de tenerla por acá. Y por supuesto vamos a hablar de un tema que tiene prevención con vacunas, así que no nos puede faltar infectólogo. Nos visita hoy el doctor Jorge Panameño. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Siempre un gusto enorme. Bienvenidos. A los colegas y esperamos poder colaborar para que sepamos más de este problema que es interesante. Tiene varias aristas que deben ser discutidas. Muchísimas gracias de verdad por su tiempo. Fíjense que de verdad comentábamos antes de comenzar el programa cuándo fue la última vez que vimos un caso de tétano cada uno y me parece muy interesante porque gracias a los esquemas de vacunación en realidad pues son pocos los casos que hemos visto cada uno. De hecho, yo en mi vida solo he visto uno. Doctor Morales, ¿usted cuántos ha visto? Pues confirmados 2 o 3 a lo largo de la carrera, uno recientemente que se manejó como sospecha, por un cuadro clínico muy sospechoso. Pero sí, es poco frecuente, pero el problema es que todos están expuestos, es muy fácil el contagio y si da, puede dar secuelas mortales, o sea, puede dar secuelas graves o incluso causar la muerte. Entonces, definitivamente. Janet, ¿cuántos ha visto usted en su vida? Yo realmente solamente uno, doctora. También uno, ¿verdad? Solamente uno y en recién nacidos. En recién nacidos, interesante. ¿Y usted, doctor Panameño? A lo largo de mi vida vi 2 casos. Uno en mi época de estudiante en el Hospital San Juan de Dios de Santa Ana y otro en el Hospital Médico Quirúrgico del Seguro Social cuando
Estaba haciendo mi residencia en medicina interna. Y entonces, es por eso que esta es una situación, algo que nunca he podido olvidar desde que cursé pediatría en la facultad, el famoso mal de los 7 días, ¿verdad? Que es el tétanos neonatal. Y cómo hoy día esta enfermedad es casi inexistente, pero está ahí. Y entonces, latente, y que todos corremos riesgo si no estamos apropiadamente vacunados, porque más adelante vamos a platicar sobre cómo se maneja y el pronóstico de esta enfermedad una vez que sea, dependiendo de su variedad, ¿verdad? Exacto, bueno, ya que hemos ahí realmente realizado que afortunadamente gracias a los esquemas de vacunación prácticamente es inexistente, pero que ahí está, ya escucharon la cápsula de qué se trata, pero ¿qué le parece, doctor Morales, si hacemos un bosquejo de qué es en sí el tétanos, qué es lo que lo produce, cómo es que lo adquirimos, etcétera? Claro, el tétano es una enfermedad infecciosa transmitida por una bacteria. Está en el ambiente. El hospedero natural es el tracto intestinal de los mamíferos, incluyendo el ser humano, y básicamente la transmisión es a través de este agente que se comporta como una espora, lo cual es una característica muy importante porque le confiere mucha resistencia. Es resistente al calor, es resistente a la mayoría de fármacos o a la mayoría de soluciones que utilizamos para esterilizar. Algunos documentos hablan que puede estar disponible en el ambiente hasta por 40 años y estar inactivo, pero no dejar de ser infectante. También hay datos que dicen que resiste periodos de esterilización de hasta más de 100 grados centígrados durante más de 15 minutos y se da en ambientes justo como el nuestro, húmedos, calurosos, en el ambiente, y es muy fácilmente transmisible, no de persona a persona, sino que por lesiones en mucosa. La contaminación en heridas nuevas o en heridas ya preexistentes que no son manejadas adecuadamente, particularmente en el área rural de nuestro país, hace que, como ya lo mencionaba el doctor, si un paciente no está adecuadamente vacunado, no tiene las vacunas o no tiene el esquema completo, pueda llegar a desarrollarla y tener complicaciones muy, muy graves que incluso pueden causar la muerte. Doctor panameño, el Clostridium tetani, esta es la bacteria responsable. Sí, esa es la bacteria, pero es bien importante comprender. Es una bacteria que su principal característica es que crece, se desarrolla en ausencia total de oxígeno. Es un anaerobio estricto. Entonces, su actividad va a estar estimulada por condiciones que favorezcan la falta de oxígeno. Es decir, principalmente hablando del tejido necrótico, de que se generan en infecciones, sobre todo de tipo cortopunzante. Y entonces, pero vea qué interesante, la bacteria en sí no es la que produce la enfermedad, sino una sustancia, una toxina, la toxina tetánica o tetanoespasmina, ¿verdad? Entonces, las características de la enfermedad van a depender de una serie de características, de situaciones, pero podemos tener desde tétanos generalizado, tétanos cefálico, tétanos localizado, a veces es interesante esto, el tétano neonatal de los niños y el tétano materno. La situación es que, y de ahí viene el punto de que sea una toxina, porque a veces uno pensara que si es una bacteria y si suministramos antibióticos podemos controlar el problema. Esto no es así en tétanos y en otras bacterias similares que producen enfermedades a través de toxinas. Y aunque proporcionemos antibióticos, una vez producida la toxina, la enfermedad se va a dar. Y entonces esta es una situación bien compleja por la cual siempre va a haber riesgo cuando se produzcan lesiones cortopunzantes, punzantes, ya sea a través de que, por ejemplo, lo más frecuente, clavos viejos y oxidados y cosas de estas, que hacen que sea un riesgo permanente. O en los partos extrahospitalarios, en donde a la hora de cortar el cordón umbilical, el instrumento que se usa no está estéril y de ahí pueden venir las situaciones. Muy bien, bueno, ya lo escucharon, es una bacteria, pero no se trata con antibióticos, es una toxina, por lo tanto, su tratamiento vamos a estar viendo más adelante y su prevención todavía aún más importante. Bueno, vamos a escuchar el avance de TN21 con Astrid Ábalos y volvemos.
Recuerde que puede comunicarse con nosotros, hacer sus preguntas y enviar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como Salud TV y síganos en Twitter como @SaludTVGMB. Estás viendo Salud TV. Por medio de una herida, si no nos curamos bien la herida, tendría que ser que tendríamos que dar un buen procedimiento a la herida, porque si la herida se infecta, y ahí. Una herida, con un punzón, un clavo oxidado, hay varias formas para contagiarse. Por una herida mal curada, que no se atendió a tiempo. Bueno, principalmente hay que vacunarse desde niño, ¿verdad? Y si usted no tiene sumo cuidado en alguna herida o todo, es lógico que se va a contaminar bien. Pues si somos también un poco sucios y no nos vacunamos contra el tétano, pienso yo que así puede ser también. La principal forma que uno se puede contagiar de tétanos es mediante heridas, ya sea con algún tipo de metal o trabajos así. Muchísimas gracias a las personas que siempre responden a nuestro sondeo y muy interesantes sus respuestas. Ahora bien, hablemos, el doctor ya dijo que puede haber diferentes tipos de tétanos, el tétano generalizado, el tétano localizado, y hablamos del tétanos neonatal y la doctora nos comentó que vio un tétanos neonatal y podemos hablar un poco pues de la forma en que se adquirió y la evolución. Claro, creo que aquí lo importante, doctora, es identificar que el riesgo alto se procede inicialmente desde que la mujer embarazada no se vacuna. Entonces, o sea, el riesgo está para todas. Así es. Exacto. Eso es bien importante porque la vacunación no es exclusiva de los niños. No es exclusiva de los niños. Nosotros también los adultos debemos de vacunarnos. Entonces, la inmunidad pasiva, es decir, la mamá embarazada que se vacuna contra el tétano, puede proteger a su bebé de que contraiga esta enfermedad. Entonces, cuando está este riesgo existente que la mamá no se vacunó y nace el bebé, y hay un factor de riesgo importante, por ejemplo, un parto extrahospitalario, que se cortó el cordón umbilical con un instrumento que no estaba estéril. Que puede ser una tijera de costurero, una navaja, un cuchillo, cualquier cosa. Un corvo. Un corvo. Se le pone una cinta de zapato sucia que ha estado en contacto con la tierra, donde hay esporas de esta bacteria, ¿verdad? Y que se inocula directamente en el ombligo del bebé. Entonces, este niño está siendo infectado directamente y se desarrolla la enfermedad. La enfermedad se desarrolla en el recién nacido entre los primeros 3 a 7 días de vida y es mortal. Doctora, yo recuerdo en mis tiempos de universidad, cuando pasé por el área de neonatología, precisamente cuando hablábamos del tétano neonatal, había una costumbre un tanto autóctona y folclórica dentro de los mitos y las cuestiones que a veces se realizan por no conocer, que era el colocarle el polvo a las 4 esquinas de la casa al cordón umbilical, en el caso de los partos extrahospitalarios. ¿Usted todavía alcanzó a escuchar eso? Pues lo escuché, doctora, pero no lo viví. También otros mitos muy coloquiales es colocarle pupú o excremento, ¿verdad?, de vaca, que como coloquialmente se conoce como emplasto de vaca, ¿verdad?, al cordón umbilical, que es, no solamente hay tétano ahí, ¿verdad?, hay un sinfín de bacterias, así es, que pueden infectar al bebé. Eso no debe hacerse. Afortunadamente, como comentábamos, el parto extrahospitalario en nuestro país ha disminuido en gran manera, pero no dejemos que eso suceda, ¿verdad? Bueno, además de que ha disminuido, también hoy día afortunadamente existen cantones que tienen ya a la disposición pues parteras que están ya un poco más educadas, están realmente capacitadas, entrenadas y con el equipo estéril disponible para poder atender un parto extrahospitalario en la forma adecuada y no como se hacía antes, que se cortaba pues con cualquier cosa y que estábamos más expuestos. Exacto, doctora, pero recordarle a las mamás que están ahorita en un periodo de gestación que no es lo ideal, que un parto puede surgir cualquier complicación, aunque usted haya tenido un embarazo sumamente sano, ¿verdad? Que lo ideal es que usted asista al hospital que le corresponde, al hospital de referencia, y que no atiendan a su bebé en casa, ¿verdad? Que no tampoco se exponga usted de mamá, de esposa, de mamá de otros bebés,
para que no ocurra ningún accidente. Ninguna desgracia. Sí, esto es importante porque a veces puede ser que señoras que ya han tenido múltiples partos vaginales previos en casa deciden realmente, bueno, uno más, dicen no me va a pasar nada, ya tuve 5 acá, no pasa nada, pero sí, cada embarazo es diferente y en cada uno usted está expuesta, tanto usted como su bebé, realmente a tener cualquier tipo de complicación. Entonces, por favor, si es posible, si está en sus manos alcanzar a llegar al hospital más cercano, hágalo, planifíquelo de tal forma que ni usted ni su bebé se pongan expuestos a cualquier complicación, ya no dijéramos pues a un tétano neonatal. Ahora hablemos del cuadro clínico del tétano ya en sí, dijéramos lo más grave que puede haber o lo clásico, ¿verdad? Pues bueno, según está descrito en los libros de medicina, el tiempo de incubación puede ser, o el tiempo de inicio de síntomas puede ser tan rápido como 2 días posterior al trauma, hasta en algunos casos se ha reportado 21 días, pero el tiempo promedio suele ser 1 semana. Los síntomas empiezan con fiebre, malestar general, precisamente por la toxina que mencionaba el doctor, que al llegar al torrente sanguíneo invade lesiona las neuronas que tienen que ver con la relajación de los músculos. Los pacientes empiezan a manifestar espasmos que tienden a ser más frecuentes, más intensos. Pueden ser localizados, como se ha mencionado, podrían ser incluso generalizados, o cefálicos si es que el área de lesión es cercana a la zona del cráneo y entonces afecta incluso los nervios craneales. Se nos mencionaba y veíamos todos cuando estudiamos medicina, algo que se llamaban epistótomos, risa sardónica. Eso tiene que ver, por ejemplo, los trismos es cuando hay un problema directo en los músculos que tienen que ver de la mandíbula. Y esos músculos tienen una compresión muy intensa y no permiten que el paciente abra la boca y son de los síntomas que casi en el 70% de los casos registrados se puede presentar. Luego puede comprometer, ese es el otro punto, puede comprometer los músculos de la laringe, los músculos respiratorios, los músculos del cuello y llevar al paciente a un cuadro de depresión respiratoria. Los espasmos generalizados pueden provocar problemas incluso de tipo renal, puede llevar a tener un desequilibrio hidroelectrolítico y a la larga los pacientes complicados terminan con insuficiencia respiratoria que puede llevar a ventilación mecánica. Pero el cuadro clínico se desarrolla a partir de eso, de la inoculación de la toxina por la bacteria que ha invadido la herida y pues pueden ser desde grados leves, moderados hasta muy severos que terminan en eso, en ventilación mecánica y manejo en unidades de cuidados intensivos. No, realmente la literatura es clara en decir que los espasmos musculares pueden ser tan fuertes que estos son capaces de realizar fracturas. Fracturas de hueso, pueden colapsar articulaciones, romper ligamentos. Son espasmos muy, muy intensos. Son espasmos intensos, por lo tanto, imagínese usted, dolorosísimos. El paciente se arquea. Es una cosa que cuando se ve nunca se olvida. Sí. Otra cosa importante y es que el sistema nervioso autonómico se ve alterado también y podemos tener arritmias cardíacas, subidas y bajadas de la presión arterial. Entonces es un caso que debe manejarse obligatoriamente en cuidados intensivos y es doloroso ver una situación de estas cuando pudo haberse evitado con vacunas, ¿verdad? Definitivamente. Ahora, hablemos un poquito, adelantando el esquema de vacunación del tétanos hoy día, porque hoy ya tenemos una vacuna, tenemos una vacuna que siempre ha existido, que es el toxoide tetánico para los adultos, pero que ahora ya viene acompañada también de la parte de la pertusis, que es la que estamos colocando en las embarazadas también. Es decir, el tema de la vacunación en los últimos 25 años del producto que usamos ha tenido muchos cambios. Habitualmente el primer esquema debe ser en la infancia, 2, 4 y 6 meses. Lo ideal sería utilizar en la forma que se llama pentavalente, en donde además de la difteria, pertusis y tétanos, se añade hepatitis B y hemófilos influenza tipo B. Eso es lo ideal que debería de recibir todo niño nacido en El Salvador a los 2, 4 y 6 meses. Pero hablando específicamente del tétano, estas 3 dosis alcanzan hasta aproximadamente los 15 años. A partir de los 15 años, todo salvadoreño debía tener un refuerzo cada 10 años, que en la actualidad hay 2 opciones. La primera es la famosa DT, que ya no debería usarse más, y oigan, quienes me estén escuchando, ya no debería usarse más,
ni en salud pública, ni en ninguna parte, porque hay una nueva versión, no tan nueva, 10 años de existencia, en donde tenemos DPT, la DPT, difteria, pertussis y tétano, con célula completa, que es la que se usa en los niños. Se puede usar máximo hasta los 6 años, después ya no se puede usar. Y entonces se desarrolló una versión para ser utilizada específicamente en adultos y adolescentes, mujeres embarazadas, que contiene, además del toxoide tetánico, difteria y pertussis acelular, que es la que deberíamos estar usando. Exacto. Y todo salvadoreño debería recibir una dosis de este producto cada 10 años. Y las embarazadas en particular, en cada embarazo que tengan, independientemente del tiempo que haya transcurrido entre el uno y otro. Esa es la manera correcta. Si nosotros tenemos una persona que no tenemos certeza, arriba de los 15 años de edad, que no tiene su esquema de vacunación completo, entonces hay que suministrar las 3 dosis en los tiempos apropiados. Y de lo contrario, si tenemos certeza de que está bien vacunado, una dosis cada 10 años es suficiente en relación a tétanos, a excepción de las embarazadas, en donde por convención, por una indicación de la Organización Mundial de la Salud, ya no deberíamos estar utilizando vacuna tétanos aislada o vacunas con difteria tétanos, sino que la triple con la forma celular para pertussis. De hecho, esa vacuna ahora es a los 15 años, esta DPT, la que sería con la porción acelular, doctor, ¿es a los 15 o se está colocando ya en los niños a partir de los 12 años, doctor? A partir de los 10 años. 10 años, ¿verdad? Sí, en el esquema nacional, pues se contempla el primero a los 10 años, doctora, ¿verdad? Como nos decía el doctor, 2 meses, 4 meses, 6 meses, de ahí el primer refuerzo a los 18 meses. Luego viene entre los 4 y 6 años y luego a los 10 años y de ahí, cada 10 años nosotros los adultos deberíamos de estar cada 10 años los adultos entonces. Bueno, vamos a estar hablando de eso y más al regresar, pero antes veamos cuáles son los posibles riesgos a nivel de cerebro luego de una infección con tétano. Esto nos lo comenta el doctor Daniel Pereira, neurólogo. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV. Les saluda el doctor Daniel Pereira, neurólogo. Un gusto dirigirme nuevamente hacia ustedes. En este momento vamos a discutir un poco acerca de un tema muy importante como es el tétano y de sus secuelas neurológicas y posibles daños cerebrales que ocurren por la infección. El tétano es una enfermedad que usualmente afecta o neonatal o a los pacientes en edad adulta y sus presentaciones clínicas y secuelas son diferentes. Cuando ocurre de manera neonatal, es un poco más probable que se den las secuelas neurológicas a nivel del cerebro. ¿Qué puede ocurrir? Pues puede ser que después del ataque agudo del tétano, el paciente presente deterioro del desarrollo psicomotor o retardo cognitivo, que es una de las secuelas que más preocupan a la población. En cambio, cuando ocurre en edad adulta, si se sobrevive a la enfermedad, que es la gran mayoría, pues casi todos los pacientes se logran reincorporar a sus actividades sin ningún problema. En una minoría de los pacientes pueden persistir secuelas que pueden ir desde debilidad muscular, pueden haber calambres, disminución del tono muscular o alteraciones sensitivas e intranquilidad. ¿Cuándo van a ser más frecuentes las secuelas? Cuando haya sido un ataque más severo, cuando el paciente haya requerido ventilación mecánica o soporte ventilatorio, cuando haya iniciado los síntomas muy rápido después del inicio del contacto o la contaminación, y en pacientes de edad más avanzada o en los neonatos. Por estas razones siempre es recomendable que hagamos una vacunación activa de los niños, jóvenes y adultos que al momento de tener contacto o una herida con material contaminado, consultemos inmediatamente a nuestro sistema de salud y podamos recibir el tratamiento adecuado. Soy el Dr. Pereira, neurólogo. Nos vemos hasta la próxima. Estás viendo
Salud TV. Bueno, buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Estamos hablando del tétanos este día, una enfermedad potencialmente mortal o que puede dejar muchas secuelas importantes y que se puede prevenir a través de un esquema de vacunación. Hablábamos antes del corte del esquema de vacunación de los niños y estamos en este impasse de cuál es la correcta administración para el adulto hoy día, porque tenemos dos versiones de vacuna para el tétano, doctor, y me gustaría que aclaráramos nuevamente esto porque estamos teniendo problemas que en el Sistema Nacional de Salud están poniendo tanto una versión como la otra a las pacientes embarazadas. Sí, la vacuna que se debería utilizar es la de PTA, es decir, que contiene, porque la situación es que si ustedes revisaran un poco la epidemiología de lo que está sucediendo en el mundo, existe lo que se llaman enfermedades reemergentes, que ya estaban controladas y están volviendo a desarrollarse. Una de ellas es la pertussis otoferina, que tenemos ya varios años en donde hay circulación, y la toferina es especialmente mortal en los neonatos. Entre los 0 y los 2 meses de edad, si un bebé adquiere toferina, el chance de que fallezca es enorme. Pero la situación está en que en ese mismo periodo de tiempo no hay ninguna vacuna que sea útil ni que se pueda aplicar. Entonces lo que funciona son los anticuerpos maternos, es decir, y es el periodo que es cubierto por los anticuerpos que han sido dados, tanto a través de la placenta como a través de la lactancia materna. Y entonces, ¿quién debe estar vacunado? Es la mamá. ¿Y qué vacuna se puede utilizar pertussis en adolescentes y adultos? La celular. Entonces, la indicación hoy día es que dejemos de utilizar DT o TD, difteria, tétanos, y utilicemos la vacuna triple con el componente acelular, que es el que idealmente deberíamos de utilizar y que deberíamos ya dejar de utilizar la que solo trae para difteria y tétanos, aunque sea más barata. El punto no es eso, sino que al final el resultado va a ser que utilizando esta vacuna nos protegemos contra 3 enfermedades a los adultos, adolescentes y a los recién nacidos. Entonces lo que tenemos que utilizar es vacuna triple de PTA, debemos dejar de utilizar la DT a nivel de salud pública y de esta manera estaremos proveyendo una mejor cobertura para estas 3 enfermedades a nuestra población. Muy bien, ahora, ¿qué pasa si estamos con todo el riesgo de lo que hemos hablado, todos los factores de riesgo? De pronto tenemos la sospecha de que alguien pudo haber adquirido la enfermedad o que pudo estar en un riesgo mayor. ¿De qué forma vamos a diagnosticarlo, doctor Morales, y qué podemos hacer? Básicamente el diagnóstico es clínico. En la mayoría de los casos no se hacen pruebas específicas. Hay que hacer una entrevista muy minuciosa, hay que establecer el ambiente social del paciente. Suele haber esa característica: lesión, mal manejo de una herida, una lesión ya previa, sin el manejo adecuado, inicia los síntomas que habíamos mencionado con anterioridad. De ello dependerá la evolución que tenga, y como habíamos mencionado antes, sí, pueden haber casos desde leves hasta muy severos, y de acuerdo a eso es la evolución. Sí está descrita en la literatura usar algún tipo de medicamento para el control de la bacteria, pero no de las toxinas. En ese caso las toxinas pues se deben manejar, o el paciente es sometido al efecto de la toxina, y cuando ya este es depurado se puede utilizar otros medicamentos que no están disponibles en el país, como la inmunoglobulina. En ese caso sí se disminuye el ataque, sí pueden haber secuelas menos importantes, pero lo básico es la prevención, como siempre. En nuestra área rural, que los pacientes estén con la vacunación en relación a su riesgo laboral. O sea, hay personas que tienen el riesgo de tener lesiones a diario por su ambiente de trabajo, deberían estar vacunados, y los adultos sobre todo cubrir con ese periodo de 10 años que debería estar teniendo un refuerzo de la vacuna. Siempre vamos a estar expuestos. Ya hablamos de dónde está la bacteria. En nuestro país andan descalzos. Sí, el diabético no se cuida, exacto, anda con las chanclas ya rotas, las latas, las utilizan, o sea, todo se guarda, todo se ocupa. Entonces, todo eso puede llevar a una infección en uno de los pacientes, y la prevención es la manera más adecuada de evitar el contagio de la enfermedad. Ahora bien, ¿qué pasa con el paciente? Bueno, en el caso del paciente
que tuvo su parto extrahospitalario y llega al hospital. Inmediatamente, ¿qué es lo que se debe hacer, doctora, en estos casos? Bueno, hay que historiar primero a la mamá, ¿verdad? Hay que ver si la señora tuvo un control prenatal completo. Hoy hay diferentes accesos. Por ejemplo, está el promotor de salud, que normalmente sabe en su comunidad cuáles son las mamás embarazadas, si tiene o no las vacunas, por ejemplo, de las que estamos hablando, si se apegó al esquema de vacunación y las condiciones en las que nació el recién nacido, ¿verdad? Por ejemplo, si fue atendido por partera certificada, ya ellas tienen en su equipo el material estéril para poder cortar adecuadamente el cordón umbilical, curarlo con alcohol, ¿verdad? Y anudarlo con una cinta umbilical estéril. Entonces, de esa forma se lleva al bebé al centro de salud inmediato más cercano para que el médico encargado del área examine al recién nacido, pero sí es importante la historia clínica, a ver si hay o no factores de riesgo. ¿Verdad? Que será diferente si fue atendido, por ejemplo, en el piso, si no estamos seguros de qué instrumento se utilizó para cortar el cordón umbilical. Como decía usted, puede ser una tijera oxidada o sucia, ¿verdad? Entonces ahí el niño sí está en riesgo de haberse inoculado. Entonces hay que poner inmunoglobulina antitetánica. A ese punto quería llegar, en la inmunoglobulina antitetánica, pero al regresar vamos a hablar también del adecuado manejo de heridas en caso de pacientes adultos. Gracias. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Este día estamos hablando del tétano, pero antes de continuar les quiero contar que tenemos una dinámica para ustedes. Entre a nuestra página de Facebook y lea las indicaciones. Tiene que ser fan de nuestro sitio de Instagram, @saludtv21. En esta tenemos ahí una publicación a la cual usted tiene que darle like. Luego de que le dé like, le va a tomar una captura de pantalla y la va a subir al Facebook de Salud TV. El like es en Instagram y la foto la va a subir a Facebook. ¿Qué es lo que se puede ganar? $20 para 6 ganadores. ¿De dónde son esos $20? Pases para que usted pueda ir con sus niños a Dreamland. Así que aproveche, ahí está la publicación, para que usted pueda llevarse estos pases. Son $20 y son 6 ganadores. Está sencillo, entre a la página de Facebook, tiene que seguirnos tanto en Facebook como en Instagram. Y de esa forma va a participar. Los ganadores van a ser escogidos al azar. Bueno, tenemos entonces, doctor Morales, usted nos hizo el favor de traer una fotografía en la que podemos, bueno, vamos a verla más adelante, pero me gustaría también hablar un poco del manejo de heridas. Antes de entrar a esto, sí, el manejo adecuado de las heridas en el adulto, porque independientemente, como decía el doctor, hay gente que a lo mejor está en riesgo laboral diario, pero hay otras personas que a lo mejor no. Ahí la situación más importante es que una adecuada limpieza. Y miren que hoy día el manejo de las heridas y úlceras es mucho más de lo que limpieza con agua y jabón y otras cosas, sino que hoy existe una serie de técnicas avanzadas para esta cosa, pero el principio fundamental en prevención de tétano es que hay que debridar todo el material necrótico, limpiar apropiadamente con agua y jabón, porque eso mecánicamente puede también eliminar esporas, eliminar el material necrótico y... el material necrótico es todo lo negrito, lo todo machacado. Lo que está ya descompuesto, ¿verdad? Que tiene coloración, negro, y entonces eliminarlo completamente y aplicar las soluciones apropiadas para hacer una desinfección apropiada. Por ejemplo, existe un producto fabuloso que poco se usa, que se llama agua superoxigenada, no agua oxigenada, sino agua superoxigenada, y que tiene muchos menos complicaciones que la oxigenada. En otras palabras, debe ser inicialmente manejado por alguien que sepa en un servicio de salud
Cuidado con andarse esperando 2, 3, 4, 5 días y llegar ya con el pie en condiciones, sobre todo los diabéticos, pero es otro punto. Pero toda herida debe limpiarse apropiadamente, desinfectarse apropiadamente, porque este también es una situación importante en cuanto a prevenir el tétanos y otras implicaciones que se pueden presentar. Además de la limpieza y adecuado manejo de la herida, doctor, ¿qué más se le puede hacer para prevenir el tétanos? Si yo veo, si el paciente me llega a la emergencia y me dice, doctora, me paré en un clavo que ni siquiera lo vi, pero cuando finalmente lo logramos extraer, porque a veces el clavo queda adentro, y ese clavo estaba oxidado a saber cualquier cantidad de años, y ya escuchamos que 40 años pudo haber estado latente, ¿es por ahí? Bueno, entonces la cosa fundamental en estos casos que debe hacerse es averiguar el historial de vacunación. Y si hay la menor duda al respecto, entonces hay que aplicar una dosis de vacuna, que ya decíamos que la ideal es la de PTA, pero si no la que hubiera disponibilidad, hablando solo de tétano, porque esto puede prevenir eficazmente, si se maneja apropiadamente la herida y no hay antecedentes vacunales confiables, porque fueron menos de las 3 dosis, porque no se recuerda, por lo que sea, es mejor vacunar inmediatamente contra el tétano. Creo que es la medida más importante en este sentido. Esa es la medida más importante. Entonces, el adecuado manejo de la herida en las primeras horas, no se va a esperar días, y por supuesto la vacunación en caso de que usted no tenga un esquema en el cual uno pueda decir, ah, sí, lo vacunaron hace menos de 10 años. De lo contrario, pues ahí le tocaría, ¿verdad? ¿Alguna otra recomendación, doctor Morales, al respecto de las heridas? Bueno, pedirle a la población que no se coloque nada que no recomiende su médico. O sea, ya vimos que resiste el calor. En nuestro país hay mucha tendencia a colocarse lienzos húmedos de hojas, y eso no va a hacer nada, no lo va a mejorar, no va a cicatrizar. Es más, puede llevar la espora ahí y causarle el tétano si es que no la había contraído ya. Entonces, no se coloque nada, no se coloquen plastos, por favor. Los residuos de heces de animales no van a ser, bajo ninguna circunstancia, una forma para hacer que una herida se cicatrice. Sino que lo que estamos haciendo, asfalto tampoco, son de las cosas que he visto. Azúcar. Café, azúcar. Exacto. Entonces, bueno, asfalto, de verdad, sí. En esto, aparte de las heces contra... Pues, cal incluso, o sea, cal. Eso lo único que hace es extender el área de herida, evitar que haya un adecuado medio para que cicatrice adecuadamente y vienen las complicaciones. Y ojo, ya mencionaba el doctor, pacientes diabéticos, pacientes con otro tipo de enfermedad, colagenopatías, enfermedad renal, etcétera, etcétera, son pacientes que tienen un riesgo mucho mayor de desarrollar complicaciones si no se maneja la vía de entrada. Muy bien. Doctora, en el caso de que tengamos un tétanos neonatal, ¿cuál es el manejo? Bueno, el manejo, la verdad que la inmunoglobulina antitetánica, ¿verdad? Pero eso tenemos en nuestro sistema, en nuestro país. En el Hospital Bloom, sí, entendería yo que sí hay, ¿verdad? Yo actualmente no laboro ahí, pero entendería que sí hay, doctora. Y el manejo es en cuidados intensivos, definitivamente. Porque puede terminar ventilado. Así es una enfermedad mortal y lo triste de esto es que es totalmente prevenible. En el caso del tétanos localizado, en estos casos puede tener un pronóstico un poco menos letal, doctor. Sí, pero puede dejar secuelas, parálisis faciales y cosas. Hay algo que me gustaría aclarar con relación a los antibióticos. No es que no se utilicen, porque hay que destruir la bacteria y están indicados, pero estos no van a modificar la pieza. Una vez que hay tétanos, la parte fundamental es la antitoxina o suero antitetánico, que va la toxina que ya está fijada en el área donde está actuando, no se puede hacer nada por ella, y solo hay que esperar que se degrade y desaparezca, y luego la antitoxina bloquea las nuevas producciones. Pero tienen que saber que el pronóstico de un paciente con tétanos, sobre todo generalizado, es muy, muy pobre. Hay que relajarlo, meterlo a un ventilador con riesgo de infecciones sobreagregadas después, y es mejor prevenir. Definitivamente son cuadros en los que no queda más que dar medidas de sostén, que es lo que le llamamos normalmente, ir paliando las molestias más graves que vaya teniendo y esperar a que se vaya eliminando el cuerpo, por gracia de Dios realmente. Bueno, vamos a una pausa y volvemos con lo último del programa de hoy.
Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Si usted quiere ver cómo se ven los espasmos musculares, tenemos una fotografía que muy amablemente el doctor Morales nos regaló. Veámosla, por favor, para que el doctor nos explique. Ahí la tenemos. Ahí está. Bueno, Veamos, doctor. más que una fotografía, es un dibujo que básicamente resume todo lo que hemos hablado. Lesión, por la herida penetra la bacteria llega al torrente sanguíneo, genera toxinas, intoxica el sistema nervioso, tanto periférico como central, y luego vean la imagen a su derecha de la pantalla. Esos son espasmos de la mandíbula, son extremadamente dolorosos. El paciente no puede abrir la boca, no puede tragar, le cuesta respirar. Cuando eso se va generalizando, hace la postura que está abajo. Eso es, quien ha visto a un paciente convulsionando y lo ha visto en el momento de la hipertonía de la convulsión, pues imagínense horas de un paciente en esa postura. Es extremadamente dolorosa y además de ello, ya dijimos, pueden ser espasmos que pueden romper músculo, tendones, ligamentos, luxar articulaciones, y pues evidentemente estos pacientes ya requieren fármacos para relajar, sedar y terminar conectados a un ventilador asistido para procurar evitar más complicaciones que pongan en riesgo su vida. Sí, y una característica es que todas estas cosas son estimuladas por pequeñas situaciones. El encender una luz, el provocar un pequeño ruido, el topar la cama, desencadenan. Es realmente dramático ver esas cosas. Sí, como mencionábamos, quien ha visto un caso de tétano en su vida es más que suficiente para no olvidarlo, y definitivamente es bien aparatoso, bien dramático y pues de mal pronóstico, ¿no? Por eso la importancia de la vacunación, doctora, porque es una enfermedad totalmente prevenible, ¿verdad? Mamá, que usted que está embarazada, por favor recuerde, la vacunación es importante, va a transmitir esas defensas al bebé que está ahorita gestando, y todos los niños tienen derecho a la vacunación, ¿verdad? Eso es también sumamente importante, que esté actualizando su cartilla de vacunación, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 18 meses, 4 años y luego a los 10 años. Y nosotros adultos, refuerzos cada 10 años. Es sumamente importante. Bueno, muchísimas gracias. El último mensaje, doctor, recordemos el buen manejo de las heridas, por favor. Prevención, protéjase, y si llega a tener una lesión, por favor consulte rápidamente para que podamos ayudarle a evitar una complicación tan grave como una infección por la toxina del tétano. Y a mí me gustaría agregar algo fundamental e importante. Los adolescentes y los adultos también necesitamos vacunarnos, no solo contra tétanos, difteria, tosferina, influenza, neumococo, varicela para quien no se haya vacunado, sarampión, rubiola, parotiditis o paperas. También es importante tener refuerzos de los adultos, porque esto puede tener importantes repercusiones en nuestra vida. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Janet, muy amable, de verdad. Doctor Morales, un gusto. Doctor Panameño, como siempre. Gracias a ustedes, espero que hayan aprendido mucho. Mañana hablaremos de resistencia a la insulina, una patología también muy conocida por ustedes, pero que siempre debemos estar hablando de ella. No olvide que 6 personas se pueden ganar $20 cada uno para ir a Dreamland. ¿De qué forma? Dele like en el Instagram a la publicación, tome la captura de pantalla y súbala a nuestra página de Facebook. Los ganadores serán escogidos al azar y van a ganar $20 cada uno para poder ir a Dreamland. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Que Dios me los bendiga. Algunas de las formas para prevenir el contagio de tétanos son los siguientes. La mejor forma es la vacuna, pues su eficiencia está estimada en el 100% en los niños pequeños, pero dado que el nivel de protección cae con el tiempo, los adultos que no fueron vacunados en su infancia deben completar al menos 5 dosis a lo largo de su vida, según las pautas establecidas. En cambio, las personas que sí hayan recibido la dosis completa en su infancia, marcadas por el calendario vacunal,
no requieren dosis adicionales hasta los 65 años de edad. Es importante que todas las heridas que se pueden infectar posiblemente con la bacteria se manejen adecuadamente para reducir el riesgo de la infección que se extiende y que lleva al tétanos. Deben ser limpiadas a conciencia, enjuagándolas con el agua potable y lavando el área que rodea la herida con un agente apropiado.